Padre, te damos gracias porque una vez más, Señor, tú nos permites estar en pie, Señor, para llevar a cabo tu obra. Gracias, Señor, porque podemos respirar. No estamos todavía aún conectados a un respirador artificial, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque en casa está nuestra familia, Señor. Y a pesar de las vicisitudes, los problemas, las dificultades, Señor, tú has sido misericordioso y fiel con cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Creemos, Señor, que tú no has terminado con cada uno de nosotros, Señor. Que tus planes, Señor, son eternos. Y que tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Yo le invito a que abra su Biblia. Damos gracias a Dios por cada hermano, amigo que se conecta en esta mañana a través de las redes sociales. Bendecimos la vida de cada vecino, de cada oyente que está atento a la palabra en esta mañana. Creemos que los planes de Dios les alcanzarán y que su misericordia será nueva cada mañana sobre sus vidas. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 5, el versículo 1 en adelante. El tema en esta mañana: tiempo de levantarnos. Es tiempo. Quizás alguna vez en nuestra vida nos hemos caído y algunos hemos tomado la determinación de quedarnos ahí tirados. Otros nos han levantado y otros se han levantado. Han tenido esa fuerza, esa capacidad para volverse a levantar y volver a empezar. Sabemos que quien nos levanta hoy es el Señor Jesús, con su poder, con su gracia, con su misericordia. Vaya conmigo a la Escritura, capítulo 5, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Tiempo de levantarnos. La escritura que acabamos de leer en el versículo 1 nos enseña que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Desde el capítulo 4 Jesús hace incursiones y sube a Jerusalén y vuelve a regresar a Galilea. Sube a Jerusalén y vuelve a regresar a Galilea. Y en un ir y venir a Jerusalén, en el capítulo 4, en el versículo 43, hay una necesidad de un hombre que tiene su siervo enfermo.
y se acercó a Jesús para que Jesús hiciera algo por él. Y dice la escritura en el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces fíjese el empalme de esta escritura. Jesús, de partir de Galilea, parte con este pensamiento. Dice la escritura que el hombre creyó a la palabra que Jesús le había dado. Y aquí la importancia, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe convertirse en el eje principal de nuestra fe y de nuestra vida diaria. La palabra de Dios nos enseña que por ella fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios nos dice que ella es lámpara y lumbrera a nuestros pies en nuestro caminar. Ella es la fundamental pieza de nuestra fe en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, nosotros debemos prestar atención a la palabra y creer que lo que Jesús ha dicho en su palabra es real. Dice la escritura que este hombre, cuando Jesús va y sube a Jerusalén, dice la escritura que entró por una de las puertas en la cual se encontraba un estanque llamado Betesda, que traducido es lugar de misericordia o casa de misericordia. Era el lugar en el cual los judíos habían determinado que los lisiados, los paralíticos, los enfermos no entrarían al templo, sino que se iban a ese lugar. Y como lo leímos en el versículo 4, dice, porque en ese lugar había una multitud de enfermos, y de tiempo en tiempo, dice la escritura, que un ángel descendía y movía las aguas. Y el primero que llegaba a ese lugar y tocaba las aguas era sano de cualquier tipo de enfermedad. Ahora, este hombre no tiene cualquier tipo de enfermedad. Este hombre tiene una parálisis, es paralítico. Tiene 38 años de estar así. No dice la escritura que nació así, pero sí el escrito nos hace prever que la posibilidad de su estado de enfermedad era casual del pecado. O sea, el pecado había producido en él una parálisis, porque al final del escrito Jesús le dice que se vaya y no peque más para que no le venga algo peor. Entonces podemos entender que este hombre tenía una vida afligida, dependía de otros, dependía de muchos. Quizás al igual que el paralítico que descendieron por el techo de una casa en Galilea, quizás es la misma situación de este hombre. Dependía de otros, dependía de muchos. Pero para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para librarnos del pecado. Dice la escritura que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha traído muerte y enfermedad a nuestros cuerpos. Sigue diciendo la escritura que en aquel lugar había muchos enfermos. Lo registra la palabra en el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel venía de tiempo en tiempo, movía las aguas, y el primero que llegaba, o sea, este paralítico no tenía la más mínima posibilidad de ser sanado. Pero él no desfalleció. Él entendió que era un lugar de misericordia y que en algún momento su vida se iba a accionar para recibir el milagro que necesitaba para ser restaurado, para ser levantado. Fíjense, muchos de nosotros en determinado tiempo hemos perdido la fe por X o C situación que estamos viviendo y no hemos visto respuesta. No hemos visto la sanidad. No hemos visto salir de la dificultad, del problema. Y nosotros muchas veces dejamos de perseverar, de creer, de clamar. Algunos se han apartado del camino porque Dios no ha respondido, porque su situación no ha cambiado. Otros viven quejándose de la situación que tienen a diario. Pero dice la escritura que este hombre seguía perseverando. Él seguía yendo al estanque a esperar su día de misericordia. Y ese día iba a llegar. Déjeme decirle, número uno,
tiempo de levantarnos. ¿Por qué? Porque Jesús llegó. Porque Jesús llegó. Es una buena noticia. Cuando Jesús llega a una vida, hay cambios, hay transformación, hay bendición, hay multiplicación, hay sanidad, hay provisión cuando Jesús llega. Déjeme decirle que Jesús llega a Jerusalén por causa de una fiesta. Escuche. Pero la misericordia de Dios te va a visitar como visitó a este hombre en el estanque de Betesda. Si tú lo crees en esta mañana, Dios te va a visitar. Dios va a tocar tu vida, tu casa, tu familia. Él se va a manifestar hoy porque la misericordia de Dios, dice la Escritura, que no tiene límites. Dice la palabra de Dios que este paralítico estaba allí esperando su día, esperando su hora. ¿Sabe? Déjeme decirle que la perseverancia hace que Jesús llegue. Cuando usted y yo perseveramos en el Señor y esperamos en Dios, porque estar en Betesda significaba esperar en Dios, que Dios permitiera que el ángel viniera y tocara el agua, para que el poder y el amor y la misericordia de Dios se manifestase en las vidas y fueran sanadas. Pero déjeme decirle que esa agua solamente tenía capacidad de sanar. Ella no podía hacer más nada, ella no podía limpiar los pecados, ella no podía salvar el alma. Pero déjeme decirle que Jesús sí. Y qué importante cuando hay perseverancia en alguien, esperando el tiempo de Dios. Porque cuando viene el tiempo de levantarnos, es cuando Jesús llega. Aquel que puede levantarnos sin señalarnos, sin criticarnos, sin cuestionarnos. No importa lo que haya ocurrido en nuestra vida, Él está dispuesto a levantarnos. No importa lo que esté ocurriendo en el ambiente, Jesús está dispuesto a hacer una obra de misericordia en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Padre de misericordia. Sigue diciendo la Escritura que Jesús llegó a aquel lugar. Escuche, la gente esperaba un ángel, pero no esperaba a Jesús. La gente esperaba la misericordia de Dios, pero no esperaba que la gloria de Dios descendiera. La gente esperaba que algo sucediera en su vida, pero lo que no esperaba era que el mismo Dios se manifestara en medio de ellos. Esto lo ignoraban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que se reunían en el templo para escuchar la Torá. Ignoraban totalmente esto, de que había una manifestación gloriosa del Señor en Jerusalén. De hecho, en una de las idas y venidas de Jesús a Jerusalén, Jesús llora por la ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no entiendes el tiempo de tu visitación. Pero déjeme decirle que esta gente enferma, desahuciada, quizás por los médicos, por la sociedad y aún por los religiosos, tenían esperanza, porque estaban ahí, en el lugar de misericordia. Déjeme decirle que el lugar de misericordia es la casa del Señor. Ahí se manifiesta la misericordia de Dios sobre aquellos que la esperan y la anhelan, sobre aquellos que esperan que haya una manifestación de poder y de gloria en sus vidas de parte de Dios. Sigue diciendo la Escritura que este hombre estaba allí, y el versículo 4:5 dice: y había un hombre allí que hacía 38 años que estaba como enfermo. 38 años enfermo y creyendo que podía ocurrir algo en su vida, hermano. Eso es un hombre de fe, un hombre que persevera. Y la cuestión no es cuestión de simplemente tener una mentalidad de ser positivo. No. Aquí habla de una perseverancia, que este hombre sabía que no podía llegar al estanque, pero sabía que su día iba a llegar. Dice la Escritura en el versículo 5 que este hombre tenía 38 años, que estaba enfermo. Pero cuando Jesús lo vio allí acostado, y eso es importante, número 1, cuando Jesús llega. Número 2, porque Jesús lo sabe. Jesús sabe nuestra condición, sabe nuestra necesidad. Él conoce nuestra enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque Él la padeció en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades y la clavó en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy seamos libres de esas maldiciones. Cuando Jesús, dice la Escritura, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así,
le dijo: ¿quieres ser sano? Mire, la perseverancia es muy importante, porque es la que nos lleva a entender que Dios todo lo sabe y que nada se escapa de sus contornos, de su mano. Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la Escritura que Jesús lo vio. Fíjese, no lo ignoró. Quizás muchos de los religiosos que pasaban por aquel lugar, dice que el estanque de Betesda era la puerta por donde entraban las ovejas para hacer los sacrificios en el templo. Muchos de los líderes religiosos tenían que entrar por ahí. Veían la gente, pero tenía más misericordia el estanque que ellos, que eran los representantes de Dios, que eran los que tenían la palabra de Dios, los que tenían la responsabilidad de guiar a esos hombres a una sanidad divina. Pero no, para ellos había un rechazo. Aún según la ley eran excluidos de servir a Dios del sacerdocio. Algunos, como en el caso de los leprosos, eran llevados a lugares apartados. Tenían que vivir gritando que eran leprosos. La sociedad los rechazaba, la religión los tenía apartados, los tenía a un lado. Pero déjeme decirle que Jesús va a llegar y Él va a saber lo que tú y yo padecemos, porque Él es Dios. Él es omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo y está en todo lugar. Y tu día llegará, y quizás tu día puede ser hoy, de que Dios te visite, de que Dios te toque, de que Dios se manifieste en tu vida como lo va a hacer en la vida de este hombre. 38 años perseverando, 38 años enfermo de una incapacidad en su cuerpo. Pero déjeme decirle que este hombre seguía yendo al estanque. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de asistir al lugar de misericordia porque nada ha ocurrido en nuestra vida, porque Dios no ha hecho nada? Y algunos nos hemos resentido y apartado del Señor, resentido con la iglesia, con los pastores, con los ministros, con mucha gente, porque Dios no ha hecho nada con nosotros. Pero este hombre, algo importante, era un hombre que perseveraba, un hombre que sabía que era tiempo de levantarse porque Jesús iba a llegar, y sabía que era tiempo de levantarse porque Jesús lo sabe. Él lo sabe todo, Él sabe tu condición, sabe tu necesidad. Él lo que está esperando que tú y yo perseveremos en la fe, que esperemos su tiempo. Dice el versículo 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miren lo importante que hay aquí. Este hombre no tenía posibilidades de llegar nunca al estanque. Los ciegos tenían más posibilidad de llegar. Los cojos tenían más posibilidad de llegar. Ahora no había un solo enfermo allá. Imagínense el estanque lleno de una multitud que quiere ser sanado de su enfermedad. Imagínense la pelea que debía formarse en aquel lugar por querer entrar antes que otro llegara al estanque. Ahora la espera y la fe que tenía que haber en ellos de que el agua se iba a mover. Este hombre no tiene esperanza, este hombre no tiene oportunidad. Y déjeme decirle que eso es lo que a Dios le importa en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que no está en nosotros la capacidad de lograrlo, sino de tener la fe que es en Dios, que es todopoderoso, que a través de la fe en Jesús pueden ocurrir milagros en nuestra vida, sanidades en nuestra vida, transformación en nuestra vida. Jesús lo sabe, y Jesús lo sabe y sabe nuestra necesidad. Él la está viendo. No necesita que nadie le diga nada. Él lo sabe todo. Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. Y dice la Escritura en el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí algo muy importante en nuestra perseverancia y en nuestro conocimiento de saber que Jesús ya llegó y que lo sabe, es que necesitamos accionarnos, levantarnos. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha dicho, Jesús lo manda. Su palabra lo ha preveído, así que tú y yo debemos levantarnos. La Escritura nos enseña que cae el justo 7 veces y se levantará. No podemos seguir tirados ahí postrados. Quizás hay gente que no tiene una enfermedad física,
pero tiene una parálisis espiritual en su vida. No se mueven, no caminan, no creen, no avanzan. Teniendo a Jesús, sabiendo que Jesús ya llegó a su vida, sabiendo que Jesús sabe su condición, pero no se accionan en levantarse. ¿Sabe? Este hombre entendió que cuando Jesús da una palabra, al igual que aquel hijo del noble, que Jesús le dio la palabra a aquel hombre y le dijo: ve, tu hijo vive. Este hombre creyó. Ahora, la capacidad que tiene este hombre de creer en una agua que se va a mover, que un ángel va a venir y va a tocar el agua y se va a mover y él va a ser sano. En medio de su incapacidad, él tiene la fe de que algún día llegará a ese lugar. Pero dice la Escritura que cuando Jesús da una palabra, escuche, sus palabras son fieles y verdaderas. Cielo y tierra pasará, pero sus palabras permanecerán para siempre. Es la palabra, hermano, que sostuvo al pueblo 40 años, manifestada en un maná que descendía del cielo a un pueblo incrédulo, duro de corazón. Fue la palabra. Fue la misma palabra que guió al pueblo en medio del desierto con una nube de día y una columna de fuego de noche. Fue la misma palabra que hizo que el mar se abriera. Fue la misma palabra que se manifestó en Pablo cuando estaba en la cárcel y los cerrojos se abrieron. Fue la misma palabra que hizo que el ángel descendiera y Pedro saliera de la cárcel. Es la misma palabra que ha hecho que muertos resuciten. Es la misma palabra que hace que las enfermedades sean sanas. Y es por esa palabra que en esta mañana el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Sigue diciendo la Escritura que Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. ¿Sabe? En él pudieron haber miles de excusas. Señor, pero ¿cómo voy a tomar mi lecho? Tengo 38 años de intentarlo, no hay movilidad en mis piernas. ¿Sabe? Cuando una persona tiene inmovilidad en su cuerpo, para él poder moverse tiene que entrar en un tiempo terapéutico. Tienen que haber terapias, masajes para poder rehabilitar sus músculos y que él se pueda mover. Escuche, la cuestión es de fe. Hay gente que sigue tirado ahí, acostado, y no tiene una enfermedad física. No son capaces de hacer nada, no son capaces de moverse. Están dependiendo de otros y se convierten en una carga para otros, ignorando que Jesús está, que Él lo sabe, y que la palabra que tiene para el tiempo de hoy es que tú y yo nos levantemos. Es tiempo de levantarnos. Jesús está dispuesto a hacerlo. Él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Escritura: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Escuche, en medio de todas estas manifestaciones, miren lo que dice el versículo 10. Porque siempre van a haber gente mirando para criticar, para señalar, para cuestionar la obra del Señor. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿por qué no te es lícito llevar tu lecho? O sea, ¿por qué llevas tu lecho? Tú sabes que es día de reposo. Escuche, ellos no cumplían la ley, pero querían que otros la cumplieran. Y dice la Escritura que es imposible que el hombre cumpla la ley. El único hombre, Dios encarnado en carne, en un cuerpo humano, que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Y por Él es que tú y yo somos justificados de esa ley que traía condenación y muerte a nuestra vida. El apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, habla de esa ley escrita en tablas de piedra que traía muerte. Pero déjeme decirle que la ley que viene ahora va a ser escrita en tablas de carne que trae vida. Y Jesús está ahí para escribir esa ley en nuestros corazones. Y fíjense cómo la religiosidad quiere matar, tapar y cuestionar el poder de Dios cuando se manifiesta. Dice la Escritura: Él le respondió: el que me sanó, el mismo que me dijo toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él no sabía, no conocía a Jesús. Escuche, él no conocía a Jesús y creyó que se podía levantar porque Jesús le dijo que se podía levantar, que se levantara. Y tú y yo, ¿cuántos años tenemos conociendo a Jesús? Conociendo su palabra, su poder, viendo sus obras como el pueblo de Israel. 40 años en el desierto viendo manifestado el poder en Egipto y no le creemos. Debe ser triste para nosotros
Ver que un hombre que no conoce a Jesús cree a su palabra. Dice que el noble que tenía a su hijo creyó a la palabra que Jesús le dio. Vete, tu hijo vive. El centurión, el Señor le dijo, vete que está sano, y creyó en la palabra de Jesús. Nosotros tenemos años de conocer a Jesús, de haber visto el poder transformador de Jesús en nuestra vida, pero nos cuesta creerle. Seguimos postrados, algunos tirados, otros apartados, resentidos, dolidos con el mundo entero, con Dios, con todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no fueron capaces de levantarse. Pero eso no es nuestro caso en esta mañana. Porque tú y yo hoy nos vamos a levantar en el nombre del Señor, creyendo que el que nos llamó es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día que Él venga. Sigue diciendo la Escritura que los religiosos le dijeron, oye, tú quebrantas el sábado. Mire, Jesús en muchas ocasiones chocó con los religiosos. Chocó. Mire lo que dice la palabra. Marcos 2, 23 al 28. Leamos este pasaje para entender por qué el día de reposo. Déjenme explicarle por qué el día de reposo estaba establecido en la ley. En el capítulo 20 de Éxodo, versículo 10, dice la Escritura que Dios había dado una orden al pueblo, un mandamiento, que el séptimo día descansaría, no haría obra ninguno, ni su güey, ni extranjero, ni ninguno, nadie se movería, porque era día de reposo para santificarlo, para glorificar al Señor. Porque en 6 días Dios había hecho los cielos y la tierra y toda obra, y el séptimo día descansó. Y era un mandamiento inquebrantable para el pueblo. Escuche, el mismo que había dado el mandamiento era el mismo que se había manifestado en el paralítico. Ahora Jesús, en una ocasión de confrontación con ellos, le dijo, ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien o el mal en día de reposo? Y ellos no supieron qué contestarle. En el capítulo 3, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Marcos lo vamos a encontrar. Mire lo que dice la Escritura. Aconteció, versículo 23, capítulo 2. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En día de reposo no era lícito hacerlo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Esa es la ignorancia que había en los religiosos, en los fariseos, en los sacerdotes, en el sumo sacerdote. Lo que ellos ignoraban, que el Señor del día de reposo estaba ahí. Y que el día de reposo no fue hecho por causa de la ley, sino por causa del hombre. Para que el hombre tuviera descanso, reposara de toda obra de sus manos, tuviera descanso y lo santificara y glorificara a Dios. Escuche que en ninguna manera ellos lo estaban haciendo. Esa es una ocasión a ellos les reprochó que tenía más validez, más valor la vida de un animal que la de un ser humano. Porque cuando su asno o su oveja o su buey cayó en un hueco en día de reposo, ellos iban y lo sacaban. O sea, tenía más misericordia por los animales que por el ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sigue diciendo la Escritura que era un mandamiento. Ahora Jesús no está quebrantando el día de reposo de una manera. Dice la Escritura que si es lícito hacer el bien o el mal. ¿Qué es lícito hacer? Lo bueno. En medio de la necesidad de un pueblo que está siendo ¿qué? Apartado, ignorado. Ellos ignoraban el poder que había en Dios. Y cómo Dios en tiempo antiguo a través de los profetas, muchos habían recibido sanidad, como aquel leproso, Naamán el sirio, había sido sanado por el poder de Dios.
¿Y por qué poder? Por una palabra que recibió de parte de Dios. ¿Qué era lo que Jesús le había dicho a este paralítico? Le había dado una palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Es tiempo de levantarnos. Mire lo que dice Isaías 61. Porque es tiempo de levantarnos, iglesia. Amigo, hermano que me escuchas en esta mañana, ¿por qué es tiempo de levantarnos? Déjeme decirle, le voy a decir la razón por qué es tiempo de levantarnos. Isaías 60, versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será visitada su gloria. Por eso es tiempo de levantarnos, porque su luz se ha levantado, ha resplandecido sobre nuestra vida. Tienes 5, 10, 2 años, 1 año de ser creyente, pero sigues postrado. Déjame decirte que es tiempo de levantarnos, porque resplandece la luz del Señor sobre nuestra vida, porque su luz ha nacido en nosotros. Ahora Él nos ha llamado a nosotros, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y como luz debemos brillar, debemos alumbrar, porque es tiempo de levantarnos. Escucha lo que dice la Escritura, Efesios 5:14. Por lo cual dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Escuche, es tiempo de levantarnos, porque los días son malos. El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Y como iglesia, usted y yo hemos sido llamados a levantarnos, porque los días que se avecinan no son buenos, son malos. Y debemos mirar cómo es que estamos andando. Que no andemos como necios, sino como sabios. Y la Escritura dice que los sabios oyen o ven el mal y se apartan. Los sabios están atentos a la palabra que produce fe en sus corazones, para oírla y ponerla por obra. Vayamos al pasaje nuevamente. Fíjese cómo los religiosos se levantan y empiezan a poner palabra, porque es palabra de Dios justificada de que lo que Jesús estaba haciendo y este hombre estaba mal. Pero déjeme decirle que cuando Dios lo hace está bien. Cuando Dios lo hace nadie puede cuestionarlo. Cuando Dios lo hace nadie puede señalarlo, porque Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Señor de la tierra. Él es el Señor de la iglesia. Entonces le preguntaron: ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después la halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Escuche, la misma ley que decía que debía de santificar el día de reposo y guardarlo, era la misma ley que decía que no debía matar. Y los religiosos querían matar a Jesús. Y eso es lo que hace la religión. La religión quiere matar la fe que hay en nuestra vida. La religión quiere matar las posibilidades de que Dios puede operar en tu vida. La religión quiere matarte las esperanzas de que tú hoy puedes levantarte. Pero déjeme decirle, como punto número 3, debemos de levantarnos porque Jesús es quien lo dice. Lo que dice su palabra es verdad. Punto. No tiene lugar para la discusión. Y número 4, ¿por qué es tiempo de levantarnos? Porque es tiempo de levantarnos para no pecar más.
Si hoy tomamos la determinación en el Señor de levantarnos, es para no volver al lugar donde estábamos tirados, para santificarnos, para guardarnos para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Y la Escritura dice que Dios es santo y que sin santidad nadie le verá. Y el pecado trae consecuencias sobre nuestra vida. Mire, por el pecado vino la muerte y la maldición al hombre y a la tierra que fue maldecida por el pecado. Por el pecado el hombre tendrá que ganarse el pan por el sudor de su frente. Por el pecado el hombre tenía que sembrar la tierra y le produciría cardos y espinas. Esto quiere decir que iba a comer con dificultad. Tenía que labrar una tierra la cual le iba a costar. Y no era ese el plan original de Dios. Porque en Edén tenía todo el hombre. El hombre, cuando camina en la perfección de Dios, en obediencia a lo que Dios ha establecido, escuche, tendrá dominio sobre todo. ¿En qué sentido? Porque Dios creó al hombre con un perfil para gobernar sobre todas las cosas. Le dio potestad sobre los animales, sobre toda la fauna, sobre toda la flora, sobre todo animal que se arrastra. Le dio todas las plantas para comer. El hombre tenía dominio sobre todo. Pero déjeme decirle que el pecado trae consecuencias. Y Jesús, cuando se encuentra este hombre, mire, ¿dónde estaba el hombre? El hombre, cuando era lisiado, estaba en el estanque. Pero ahora, como ya puede caminar, ahora estaba a la puerta del templo. Después, versículo 14 del capítulo 5 de Juan. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mire la diferencia, escuche. Cuando Jesús se manifiesta de una manera palpable y visible en nuestra vida, nosotros no podemos quedarnos en casa. Debemos congregarnos. Ahora, ¿cuál es el lugar de congregación hoy? Escuche, el lugar de congregación son nuestras casas, conectados a través de las redes con la palabra que Dios quiere darnos. Ese es el lugar de congregarnos hoy. Los tiempos han cambiado, la manera hoy de llevar el mensaje ha cambiado, pero nuestra responsabilidad y el llamado sigue siendo el mismo, de estar ahí conectado. Hay gente que está conectada en las redes. Ustedes piensan que uno no los ve. Uno lo ve que se sale, entran y salen. Tienen un juego con el celular. Porque ignoran la palabra que Dios les está dando. No les interesa. Y esto da vergüenza y pena hoy. Pero a muchos no nos interesa lo que Dios está hablando. Nos interesa más las noticias a través de las redes sociales que la palabra que Dios te está dando en esta mañana. Y por eso no puedes permanecer ahí conectado. Porque hay cosas que han robado la atracción de Jesús. Hay cosas que están premiando más en el primer lugar en nuestro corazón que el Señor, que su palabra. Y que debe decirle, Jesús lo halló y lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Si Dios te ha sanado, te ha bendecido, te ha salvado, te ha levantado. Jesús en esta mañana nos dice, no peques más. Porque el pecado trae consecuencias. Y Jesús lo pone en un cuadro terrible. Dice, para que no te venga algo peor. ¿Qué puede haber peor que una enfermedad? 38 años lisiado, tirado, dependiendo de otros, viviendo de la misericordia y el amor de otros. ¿Qué puede haber algo peor que eso? Escuche, porque el pecado también mata, trae muerte, trae miseria, trae ruina. El pecado destruye los hogares. El pecado ha acabado con matrimonios. El pecado es el síndrome que hoy el enemigo está introduciendo a través de diferentes canales para destruir nuestra fe. Isaías 59:2 dice que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Cuando tenemos las puertas abiertas para entrar al lugar santísimo, ya no hay prohibiciones, pero lo único que muchas veces nos impide es el pecado que a diario nos asedia. La Escritura nos enseña que debemos despojarnos de ese pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces mire, para reflexionar en esta mañana es tiempo de levantarnos, porque no podemos seguir dependiendo de otros. Cuando Jesús ya llegó a tu vida, cuando Jesús te sanó, cuando Jesús te da una orden de que debes levantarte, que debes accionarte. No puedes seguir esperando que otros te levanten. No puedes seguir esperando que otros vengan y te metan al estanque, cuando Jesús no quiere que entres en el estanque, sino que entres en el fuego del Espíritu. Que vengas a Él, a su presencia.
¿Sabe este hombre? Tremenda perseverancia de este hombre. Porque este hombre, a pesar de tantos años que lleva lisiado, no desertó de la fe y la misericordia de que Dios podía manifestarse en aquel lugar. Y ese es el llamado hoy, a entender, número uno, que Jesús ya llegó. Ya Él fue a la cruz del Calvario y padeció por nuestros pecados. Ya Él pagó por nuestras iniquidades y por todas nuestras maldades. Y que Él tiene el poder para limpiarnos de todo pecado y de toda obra muerta y limpiar nuestras conciencias. Jesús, ya Él lo hizo. Debemos de entender que Jesús lo sabe todo. Que si no nos levantamos porque no nos acercamos a Él. Déjeme decirle que debemos levantarnos porque Jesús lo ha dicho. Y si Jesús lo ha dicho, yo lo creo, que es el tiempo para levantarnos. Pero también es tiempo, escuche, para dejar el pecado, para santificarnos para Él. Yo le invito en esta mañana para que hoy reflexionemos a través de esta palabra. Quizás ayer fallaste, pecaste y te sientes indigno, te sientes que no mereces el amor y la misericordia de Dios. Déjame decirte que Jesús ha llegado para levantarte. Y es tiempo de levantarnos, porque ha llegado su luz. Es tiempo de levantarnos. ¿Sabe qué dijo Job? En medio de su miseria, de su ruina, de su enfermedad, Job, aquel que podía decir: Dios, tú eres malo, aquel que tenía verdaderamente que reprocharle a Dios, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Y a tremenda convicción, un hombre que está lleno de llagas, que sus hijos están muertos, que su esposa lo maldice y aborrece la fe. ¿Cómo puede tener un hombre en una condición de esta una fe tan convincente? Eso es a lo que Dios nos ha llamado hoy. Que nuestra fe sea una fe inamovible. Que usted y yo podamos creer en esta mañana que Dios puede hacer algo. Él está aquí. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Padre, te adoramos. Gracias, Señor, porque ya no es un estanque, eres tú. Gracias, Señor, porque no es una simple sanidad, es salvación eterna. Ayúdame a confiar en ti, porque mi fuerza. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Honramos tu presencia una vez más en este lugar, Dios. Sabemos que a través de estos medios, Señor, tú estás tocando vidas. Vidas están siendo tocadas, sanadas, transformadas por ti. Esa es nuestra fe, esta es nuestra locura. Y aquí estamos, Señor, lo creemos. Que esta mañana es tiempo de levantarnos. Deja la quejadera, deja la señaladera. Ya deja de estar atenido a otro. Levántate en esta mañana porque ha llegado tu luz. Es tiempo de levantarnos porque Él tiene la última palabra. Aunque la religión te haya rechazado, aunque la sociedad te haya rechazado, Jesús no te rechaza. Él ha dicho que el que viene a mí no lo echa fuera. El que a Él viene no lo echa fuera. Esta es una mañana para postrarnos. Vamos ahí donde te encuentras. Esta es una mañana para entender que su luz ha llegado. Que Jesús nunca se ha ido de nuestro lado, sino que tú y yo le hemos ignorado. Vamos a adorarle en esta mañana. Vamos a adorarle en tu casa y donde te encuentras. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Vamos, díselo al Señor. tú eres Mi sustento. Y tú mi creador. Y la última
se va a glorificar en tu vida. Vamos a adorarle porque Él ha llegado. Él te ha visitado en esta mañana. Ahí está su presencia obrando de una manera poderosa, sobrenatural en tu vida. En esta mañana, cuando el Señor se manifiesta, se quebranta la enfermedad. Toda parálisis se va. Toda resequedad espiritual tiene que ser saciada en esta mañana. Padre, en tu nombre en esta mañana, Dios, glorifícate en cada vida que se conecta. Glorifícate, Señor, en esas familias que hoy se postran. Glorifícate, Señor, en aquel que está postrado en cama, enfermo en esta mañana. Padre, que tu poder le visite en esta mañana. Levántate en esta mañana en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Recibe de parte de Dios en esta mañana. Porque su luz ha llegado. Porque su misericordia en esta mañana te ha visitado. Él tiene la última palabra. Él es nuestro creador. Él es el mayor interesado en que tú y yo nos levantemos en esta mañana. Vamos, dígaselo nuevamente al Señor con todas sus fuerzas. Alabe al Señor en esta mañana que Él está obrando en su vida, en su familia. No importa la distancia de aquel que se encuentra en ese lecho. Dios tiene poder para sanar en esta mañana. Dios tiene el poder para levantar en esta mañana. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote mí tu respuesta, Dios. Padre, gracias en esta mañana por tus palabras. Gracias, Señor, por las vidas que se han conectado y aquellas que están escuchando en esta hora. Señor, glorifícate en sus vidas. Señor, así como quebrantaste esa cadena de imposibilidad en el cuerpo de este hombre, Señor, quebranta toda cadena, toda barrera, todo lo que está impidiendo que las vidas se levanten para que vengan a ti, Señor. Toda atadura del diablo se quiebra en esta mañana, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de enfermedad tiene que irse de los cuerpos en esta mañana por tu palabra, Señor. Vamos, recibe sanidad en esta mañana de parte de Dios. Recibe liberación en esta mañana en el nombre de Jesús. Recibe restauración en esta mañana. En el nombre de Jesús, todo espíritu maligno tiene que irse en esta mañana en el nombre de Jesús. Toda obra de maldad e iniquidad tiene que quebrarse sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, proclamamos sanidad, liberación, restauración en tu nombre en esta mañana. Sobre cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre. La tienes tú. Padre, oramos por Francisca Bedoya, Dios. Para que haya sanidad, Señor, en su hijo. En el nombre de Jesús. Creemos, Dios, que tú puedes hacer un milagro en la vida de Rafael, Señor. En el nombre de Jesús. Dios mío, glorifícate en su vida. Padre, por tus llagas en esta mañana proclamamos que en tu nombre reprendemos, desautorizamos toda enfermedad en esta mañana. Toda parálisis en su cuerpo. Toda obra del diablo, del pecado que ha venido, Dios mío, para traer muerte, para traer enfermedad al cuerpo de este varón, Dios mío, en el nombre de Jesús. Cancelamos toda obra del enemigo y proclamamos, Señor, que en tu nombre, Señor Jesús, sanidad en su cuerpo, restauración en esta mañana. Creemos, Señor, que tu misericordia le visita en esta mañana, que tu diestra poderosa le sana, le levanta en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, bendecimos la vida de esta familia, la vida de Francisca Bedoya, su familia, sus hijos, los bendecimos. Te pedimos, Dios, que manifiestes tu gloria, tu poder en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Visítale, Señor, en esta mañana de una manera sobrenatural, que ellos puedan testificar, Señor, que tú vives y reinas, que tú eres poderoso,
que tú eres el Señor de la iglesia y que tú eres el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre, toma la vida de mis hermanos que se encuentran conectados en esta mañana. Algunos están afligidos, abatidos. Quizás alguno está postrado en su cama, en su casa. Quizás no tienes una postración física, pero estás postrado espiritual. En el nombre de Jesús oramos para que se quebrante toda obra del enemigo. Que toda pereza, Señor, caiga en los cuerpos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sea quebrantada, derribada, que la unción de tu Espíritu empiece a podrir todo yugo en esta mañana, Señor, que les impida levantarse. En el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice que oraríamos por los enfermos. Y si hubieran cometido pecado, les serían perdonados, Dios. Oramos por toda enfermedad. Oramos por sanidad en los cuerpos en esta mañana de tu pueblo, de tu iglesia. Padre, y creemos que tú traerás perdón, restauración y sanidad a sus cuerpos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra en esta mañana, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendecimos sus vidas. En el nombre de Jesús les invitamos para el martes 7 de la noche estar ahí conectados. Viernes 7 de la noche nuevamente conectados. Y el próximo domingo escuela dominical. Mire, no se desconecte. Dios tiene una palabra para su vida. No deje distraerse del enemigo, porque él tiene miles de estrategias para que usted no escuche la palabra. Así que esté ahí atento, conectado. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en cada uno de ustedes paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.